sentados en lugares celestiales. Capítulo 3. Cristo, un reino de luz. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. El conflicto. Para poder llegar a un entendimiento profundo que nos dé la victoria sobre el gobierno del mal, tenemos que entender cómo funciona el mundo espiritual, cuáles son sus leyes y cómo podemos transformarnos en verdaderos afectadores de ese mundo invisible. El verdadero conflicto es una confrontación entre la luz y las tinieblas. Como dice el apóstol Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:4, 5. La oscuridad se torna insustancial frente a la luz. No tengo que gritarle durante 3 horas a la oscuridad para que se vaya cada vez que enciendo un foco de mi casa. A la manifestación instantánea de la luz, las tinieblas automáticamente desaparecen. Ahora, si Jesús es la luz que mora dentro de nosotros, ¿por qué no desaparecen las tinieblas alrededor nuestro en forma inmediata? La respuesta es que, aún una gran parte de la luz, está velada, por causa de estructuras reales, que el diablo ha edificado a través de los hombres. Esos velos de oscuridad producen el efecto de un foco que ha sido cubierto por un caparazón sólido alrededor de él. La luz existe, es real, mora en los creyentes, pero está velada por las fortalezas de iniquidad y las estructuras mentales en que hemos sido formados desde la niñez y que se oponen a Cristo. Una cosa va a ser entonces la presencia de la luz en la vida de los que han sido hechos hijos de Dios, y otra cosa su manifestación visible a través de la vida del creyente. Hay una importante diferencia entre la presencia de las virtudes divinas y su plena manifestación en nosotros. Una persona recién convertida tiene por la fe la presencia de todos los atributos y el poder de Dios. Sin embargo, no son manifiestos en forma inmediata. Es a través del rompimiento del ser interior y de entender los principios que producen la manifestación de la luz y del reino de Dios, que esto va a ser visible a los ojos de los demás. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera carta de Juan 1:5. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Primera carta a los Corintios 4:6. El reino de los cielos es un reino en donde todo es luz. La gran ciudad de Dios está iluminada por la magnificente luz de Dios. Ahí no hay noche, ni hay posibilidad de tinieblas. Todo resplandece, todo brilla, y es extraordinariamente cristalino, diáfano, puro y lleno de su gloria. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera carta de Juan 1:5. Es la luz, la que nos va a llevar a conocerlo, a conocer las diferentes dimensiones y misterios de su gloria. La luz nos lleva a un encuentro con la faz, con el rostro de Jesucristo, que es más brillante que el sol en su cenit. Es la luz, la que nos lleva a manifestarlo a él de tal manera, que ningunas tinieblas prevalecerán alrededor nuestro. Esta es la forma más alta de guerra espiritual que conozco, y la que no puede ser derrotada. Entender los principios de la luz va más allá de una doctrina posicional en la que somos luz por el simple hecho de haber recibido la salvación en Cristo Jesús. Si 1.000 millones de cristianos que ya somos sobre la faz de la tierra, produjéramos la luz que Dios diseñó sobre nosotros, ya no hubiera un solo demonio sobre este planeta. El problema es que somos luz, teóricamente, pero tenemos que llegar a ser de tal manera iluminados en el conocimiento de su gloria, que seamos manifestadores de su luz resplandeciente. La gloria de Dios vive en nosotros, es Jesús mismo, como decía el apóstol Pablo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Isaías el profeta vio la realidad del reino de Dios morando en el creyente. Esta gloria no es algo que se vaya a manifestar en el futuro, Cristo en toda su magnificencia y majestad habita aquí y ahora. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 61:3. El Señor no está hablando de una luz mística, que decimos que tenemos, pero que nadie puede ver. Aquí dice el Señor que hay un nivel de luz relacionado con su gloria que puede ser vista por todos,
y que los mismos gobernantes anhelarán, y la seguirán. El profeta Joel también la vio, en la forma de un glorioso ejército de luz que se levanta venciendo a su paso. Que sobre los montes se extiende como el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel 2:2. Esto ya está empezando a suceder. Un pueblo entendido en la luz, en los diseños de Dios y en un poder que nunca antes habíamos visto, se está levantando sobre la tierra. En muchos lados por donde Dios me permite viajar, estoy encontrando gente cuya luz va más allá de la teología, gente que está mirando su rostro resplandeciente y está siendo transformada a velocidades vertiginosas. La luz es una serie de verdades que manifiestan todo lo que Jesús es. De la misma manera que la luz se difracta en 7 colores, todos unidos producen la luz blanca, así también, en la manera que se van viendo manifestados cada aspecto de la luz de Cristo, la luz irá en aumento en nuestra vida. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda carta a los Corintios 3:18. El conocimiento de su gloria es alcanzado a través de una experiencia real, vívida con la faz de Jesucristo. Somos transformados en Él en la medida en que lo miremos, en la medida que Cristo se ha revelado a nosotros. Desde la pequeña y frágil percepción de su presencia en el inicio de nuestra vida cristiana, hasta el éxtasis glorioso de verlo cara a cara. Así son las experiencias que tenemos con Él que produce los gloriosos cambios que nos van conformando a su imagen. Esto es luz, conocerlo a Él. Conocer su revelación progresiva y maravillosa, hasta que todo sea lleno de su reino y de su gloria, como las aguas cubre la mar. Muchos dicen que el cristianismo no es una religión sino una relación personal con Jesús, y esto es verdad, pero la realidad es que no todos tienen esta relación. Relación significa poder mirar a alguien a los ojos, tomarlo de las manos y que él tome las tuyas. Poder abrazarlo, escuchar su voz, compartir con él y que él comparta contigo las partes más íntimas de su corazón. Una relación real, verídica, no es conocimiento intelectual o una emoción. Conocerlo a Él, es experimentarlo todos los días, no tan solo saber acerca de Él, leyendo la palabra. Lo cierto es que muchos lo que tienen desgraciadamente es una religión y no una relación. Todo lo que nos es revelado es producto de la luz. La naturaleza de la luz es que todo sea visto en nítida claridad. Por eso el apóstol Pablo oraba, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:17-18. Alumbrar significa llenos de luz. Vemos por tanto, que la revelación de Cristo en nosotros, tiene que ver con el nivel de luz en que nos movemos. La palabra nos habla que hay diferentes niveles de relación con Cristo. Una era la relación de los discípulos, otra la relación de los 3 que estuvieron en la transfiguración, y otra la de Juan, el discípulo amado. Vemos diferentes niveles de gloria mencionados por el apóstol Pablo cuando habla de cómo será la resurrección. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la de las estrellas. Así también será cuando todos seamos transformados en nuestros cuerpos incorruptibles. Siguiendo este mismo esquema de pensamiento, también dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes niveles de luz y por consecuencia, diferentes niveles de revelación. ¿De dónde proviene el conocimiento de la luz? ¿Cómo podemos pasar de una luz posicional del nivel de salvación, a un verídico nivel de luz que disipe las tinieblas? Dios le habló a Job, y le dijo, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites, y entiendas las sendas de su casa y tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido. Job 38:19-21. La luz es la verdad. Jesús es la luz que vino a este mundo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:4. La vida contenida en Jesús es lo que produce la luz. Pero era necesario que esta vida fuera vertida como sacrificio vivo para que produjese el efecto de la luz.
Jesús no venció al diablo con la unción que estaba sobre él, ni con los milagros, ni viviendo una vida santa. Fue en la cruz del Calvario, donde venció a las fuerzas del mal. Fue ahí que se consumó toda la victoria, y es ahí también, donde las tinieblas no pudieron prevalecer en contra de la luz. La cruz, uno de los mensajes menos predicados en la iglesia de hoy, es el lugar de plenitud, de manifestación, de cumplimiento. Entender la cruz, es penetrar la puerta que nos lleva a los misterios escondidos en Dios, a la riqueza más extraordinaria de su reino. Es en la cruz donde se conjugan las vertientes de sabiduría más extraordinarias en Dios. La revelación de su infinito amor está ahí, la culminación de las verdades escondidas en su humillación, se beben en la cruz. La entrada a los niveles más altos de luz, de resurrección, está ahí también, y también, la puerta a las más altas dimensiones de su verdad. No hay tesoro más grande que aprender a sumergirnos en la cruz, en cada parte de su sacrificio excelente y sus padecimientos. Ahí hay ríos de agua viva, torrentes de revelación, que es su luz resplandeciente. El apóstol Pablo entendió esto, y por eso lo daba todo. Todo lo estimaba por basura, a fin de conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, para poder asir aquello para lo cual también fue asido. Es tan profundo y tan maravilloso todo lo que está minuciosamente oculto en cada gota de su sangre derramada y del agua de vida que viene mezclada con el fluido vital. El apóstol Pablo vivía esta verdad, y era su anhelo ardiente vivir crucificado, juntamente con Cristo, para que todo lo que Jesús era se manifestase a través de su ser. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda carta a los Corintios 4:10. Él decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino de las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda carta a los Corintios 4:17, 18. ¿Cómo se empezó a producir la luz a través de la cruz? Jesús tuvo que hacerse semejante en todo a nosotros, para poder ser nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. Para ello, tuvo que ser llevado al lugar de oprobio y del vituperio. El Calvario no era un lugar glorioso como lo pintan los artistas del Renacimiento, era el lugar de los malditos, era el lugar junto al basurero de la ciudad, donde los más detestables y asquerosos criminales eran ejecutados. Este fue el lugar donde Él escogió morir por nosotros. Ahí Él fue contado con los transgresores. Esto significa que fue visto como uno igual a ellos, uno igual a nosotros. En la cruz Él expuso el pecado, Él llevó en su cuerpo el acta que nos era contraria. En cada golpe de su rostro, en cada herida de su cuerpo, en cada azote, en cada llaga, en los agujeros hechos por los clavos, en su frente rasgada por las espinas, están inscritos los pecados de todos nosotros. Su cuerpo clavado en la cruz, era un acta al descubierto, trayendo a la luz todas las transgresiones. La cruz, es la exposición del pecado. La cruz, es venir al vituperio, a ser desnudado, a ser expuesto. Aquí es donde el vaso es quebrantado y la cruz empieza a manifestarse. Esto es lo que deshizo al diablo, la impresionante humillación de Cristo. Desnudo de sus ropas, sacando de todo lugar oculto el pecado, y exponiéndolo abiertamente en la cruz. Hoy la Iglesia dice ser la luz, pero la luz no puede manifestarse en lo escondido. ¿A qué me refiero con que está en lo escondido? La palabra dice claramente, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan 1:5. Si vemos estos pasajes a la luz de la verdad, nos damos cuenta que algo está mal en la iglesia de hoy, porque el pecado más grande de la iglesia alrededor del mundo, es precisamente que no hay comunión entre unos y otros. Las divisiones, los celos, envidias, y el desamor, es lo que más veo abundar desde el mismo seno de una iglesia local. ¿Cómo entonces podemos decir que somos luz? Fíjese en qué momento es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, cuando andamos en luz, y por consecuencia de andar en la luz, tenemos comunión unos con otros.
El pasaje de Juan sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera carta de Juan 1 dividido entre 8 y 10. En la epístola de Santiago, encontramos también esta palabra confesar, confesaos nuestros pecados, los unos a los otros. Santiago 5:16. Vayamos a la raíz de las cosas, y entendamos a qué se refiere la Escritura. Cuando Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, una de ellas decía, no a la confesión pública de pecados. Número 1. Tenemos que entender que las tesis de la Reforma no es la Biblia, ya hay varios errores en ellas y uno de ellos es este. Entendamos que Lutero venía de un trasfondo católico en medio de la era del oscurantismo, más terrible de la historia. Los abusos que se cometían en esa época, vendiendo indulgencias para comprar el cielo y aprovechándose de las confesiones para sacarle dinero a la gente, eran atroces. Lutero, quien recibió la luz de la salvación por gracia por medio de la fe, abominaba los horrores que se estaban cometiendo en ese tiempo, en el supuesto nombre de Dios. Él reaccionó a su época, pero no quiere decir que tenía toda la verdad. La confesión de pecados entre unos y otros, como lo muestra Santiago, es la forma más genuina de liberación y de limpieza profunda de nuestra alma. La misma etimología de la palabra confesar, significa hablar públicamente. Esta misma palabra la usamos cuando alguien viene a la salvación, y le decimos que haga pública su declaración de fe. Porque con el corazón cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Esto quiere decir que hablar delante de todos lo que su corazón cree acerca de Jesús. Porque entonces, cuando la misma palabra es usada para la confesión de pecados, pensamos que tiene que ser hecho en forma secreta para que nadie sepa lo que hemos hecho. Si Jesús fue desnudado de sus ropas y expuso a la luz pública el pecado del mundo, y públicamente derrotó así a los principados y potestades, ¿por qué queremos tener la victoria en lo oculto? ¿Cómo puede ser redimido el pecado de la Iglesia, si el pecado no sale a la luz? ¿Acaso no dijo Jesús hablando del reino, paz a vosotros? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20:21-23. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué lo hemos eliminado de nuestra doctrina? ¿Por qué dice el proverbio, a el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa, y se aparta alcanzará misericordia? Proverbios 28:13. Seamos honestos, y veamos la condición de la Iglesia alrededor del mundo. ¿No está acaso llena de pecado, de gente que no puede prosperar, de gente golpeada por el diablo, robada y humillada? De personas que quieren alcanzar el reino, pero no pueden, por causa de tanta doctrina errónea con que nos hemos equivocado todos? La realidad es que los ministerios que yo veo que prosperan, son los que de alguna manera, tuvieron alguien a quien confesarle sus pecados. Lo hicieron porque querían ser liberados y ayudados, o porque tenían cargas que ya no podían soportar o porque el embate del diablo en la enfermedad o en las finanzas era ya insoportable. Ellos buscaron a alguien, y abrieron su corazón. Fue en ese momento que pudieron ser verdaderamente limpios, y empezaron a prosperar. ¿Qué nos dice la historia? Cada gran avivamiento ha empezado por hombres y mujeres que entendieron este principio. Cada vez que la gloria de Dios ha venido sobre un lugar, es porque una ola de arrepentimiento y confesión de pecado la precedió. Los que han leído o oyen hablar de Charles Finney, dicen que en sus reuniones hablaba tan fuerte acerca del pecado que literalmente se sentían las llamas del infierno bajo los pies. Cuando Aimee Semple McPherson predicaba, la gente caía en éxtasis, unos veían el cielo y otros sentían que eran tragados por el infierno, ya a gritos se arrepentían de sus pecados. La confesión es venir a la luz, es venir al lugar donde el diablo ya no te puede amenazar y donde sus acusaciones se deshacen. El diablo no tiene poder sobre su vida cuando usted viene verídicamente a la luz, cuando sale al vituperio, como Jesús salió al vituperio. Cuando usted se desnuda de las vestiduras del pecado, exponiéndolo a la luz,
así como Jesús fue desnudado y se expuso a sí mismo en el lugar de los malditos. Si Él salió al lugar de la vergüenza, porque nosotros queremos protegernos para que nadie piense mal de nosotros. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Primera carta de Juan 2:6. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:5. ¿Por qué es humillante ir a la muerte de la cruz? Porque ahí es donde todos te miran como lo más bajo. Este es el lugar que escogió Jesús. Él prefirió ser contado con los pecadores, en lugar de con los grandes de este mundo. Hoy en día, si hay un hermano caído, malentendido, golpeado, y se junta uno con él para ayudarlo o amarle, el consejo que te dan es: mejor aléjate de él, no se vaya a ensuciar tu testimonio, si te ven con hermanos como ese. Pero Jesús prefirió que escondieran de él su rostro, que le tuvieran por abatido de Dios, ser tenido como un hombre sin reputación, despreciado y desechado de los hombres, menospreciado y sin estima, pero amado y caminando en la verdad. Hablar la verdad sobre nosotros mismos, reconocer nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras decisiones equivocadas, es caminar en la luz. Confesar el pecado a otros nos mantiene humildes, y es sumamente honroso ante Dios. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos pecamos y todos podemos ser perdonados y redimidos por la gracia redentora de Cristo. Arrepentirse y hablar sus pecados no era un problema, ni para la iglesia primitiva, ni para los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Había un entendimiento muy diferente de lo que esto significaba. Ellos tenían la preeminencia en Dios. Lo que Dios pensaba era lo más importante, no lo que el hombre opinara. Hoy en día parece que es al revés. Usted no ve, por ejemplo, un pleito tremendo entre Pedro y los autores de los evangelios, porque le publicaron a perpetuidad su pecado cuando negó a Cristo. Yo creo que ellos lo platicaron con Pedro, y este ha de haber dicho: sí, por supuesto, escriban sobre esto, es necesario que lo que yo hice quede como ejemplo para otros. Lo mismo cuando Lucas escribe sobre Pedro, diciendo de él era digno de condenar su comportamiento con los gentiles. ¿Usted no ve que Pablo oculte su pecado? Antes habla de sí mismo como un abortivo. Ni tampoco ve que David destituya a Samuel de su puesto por escribir y hacer público su pecado. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se ven confesiones de sus pecados y fracasos por todos lados en los salmos. Él mismo escribió para que quedara publicada su confesión, y cómo él se sentía delante de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación; entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Salmo 51 dividido entre 1:14, paráfrasis del autor. Fíjese, cómo la perspectiva, el punto de vista de David, es tan diferente al de la iglesia del siglo actual. Para David, no era importante cómo él se viera ante los hombres, sino que fuera Dios el reconocido como justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. David sabía que si él se humillaba y hacía público su pecado, escribiéndolo, y quedara a perpetuidad.
Dios sería exaltado y le daría por recompensa el predicar la verdad, y que la gente realmente viniera a los pies de Dios, arrepentida y con convicción de pecados. Por lo menos esto es por lo que desmaya mi alma, por predicar a Jesús y que la gente verídicamente cambie sus caminos. Que su presencia sea que lo anhelen con todo su corazón. Un día Dios me dijo: Ana, en el cielo los libros se escriben diferente que en la tierra. Vive tu vida conforme a los libros que se escriben en los cielos. Aquí podemos aparentar que somos unos santos inmaculados, que jamás cometieron ningún error, y los hombres te pondrán en alto y escribirán sobre ti, pero en el cielo se ve y se escribe diferente. Al lado de cada uno de nosotros hay un ángel que escribe día y noche el libro de nuestra vida. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Hoy en día los llamados al arrepentimiento que se hacen en las iglesias, son tenidos por los creyentes como algo vergonzoso. Pasan los inconversos y unos poquitos más, y el resto de la iglesia se queda sentada como si todos creyéramos que en toda esa gente inmóvil ya no hay más pecado. Es más importante que los hombres nos tengan por perfectos, que lo que Dios está viendo de nosotros. Para Dios, no hay momentos más maravillosos que cuando corremos al altar a confesar nuestros pecados. Para Él es la fiesta más hermosa. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, hay fiesta de ángeles en los cielos. Para Dios, no es vergonzoso que vayamos y nos arrepintamos todos los días, si es necesario. Cada vez que lo hacemos, Él es reconocido justo en su palabra y puro en su juicio. Pecamos de tantas maneras, oh santos de Dios. Cada vez que limitamos al Espíritu, pecamos. Cada vez que ponemos nuestras estructuras religiosas, y le coartamos la libertad a lo que Dios quiere hacer, pecamos. Cada vez que pudiendo movernos, por fe, escogemos métodos humanos, para resolver las cosas, pecamos. Cada vez que aceptamos reproche alguno contra el hermano, cuando hacemos acepción de personas. Cuando vemos al hermano tener necesidad, y cerramos contra él nuestro corazón, y cada vez que escogemos proteger nuestra reputación en vez de dar pasos de amor, y amar, a veces tiene un precio muy alto. Cuando nos olvidamos de los huérfanos y de las viudas aún en nuestras propias iglesias. Cuando son prioritarios nuestros deseos materiales en este mundo, que la obra de Dios o el acordarse de los pobres. Y a esta lista añado, los celos, las envidias, los pleitos, las divisiones, el juzgar a los demás y todas las obras de la carne, además de las terribles abominaciones. ¿Realmente crees, amado lector, que alguien se puede quedar sentado en la banca porque de verdad ya no tiene pecado? ¿No es ya tiempo de agradar a Dios y hablar verdad los unos con los otros, y quitarnos las máscaras que en fondo todo el mundo sabe que tenemos? La verdad es la luz que disipa las tinieblas. Cuando decides pararte en ella y hablar la verdad a cualquier precio. Cuando hayas pecado o te hayas equivocado. Cuando hayas hecho algo que a los ojos de otros está mal, y decidas hablar de todas formas la verdad, entonces Dios radiará a través de ti. Esto no es fácil. Los susurros que más se oyen del diablo son: protégete, que no vayan a pensar mal de ti, acuérdate que eres un líder y eres ejemplo de santidad. Mejor acomoda las cosas de tal manera que quedes bien ante los hombres. La respuesta de Dios a esto es: no. Aléjate de mí, Satanás. Si soy un líder, tengo que enseñar a mi gente la verdad, la honestidad y la humildad. Quiero ser el ejemplo que los va a hacer fuertes ante Dios, aunque los hombres digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Escojo agradar a Dios y que en mi libro, en el cielo, se escriba: honro a Dios antes a que a los hombres, que protegerme en la tierra y que se escriba arriba: deshonró a Dios, escogió la mentira y fue alabado por los hombres. Como dije antes, esto no es fácil, se requiere un alto nivel de cruz. Se necesita entender que la muerte y el vituperio del yo, conllevan a la vida y a la resurrección. Que aunque aquí te rechacen y te persigan, grande es tu galardón en los cielos, porque lo escogiste a él antes que a ti mismo. Este es un principio del reino que tiene que hacerse vida en nosotros. El que guardare su vida, la perderá, pero el que la perdiere, para vida eterna, la ganará. La gente del reino tiene que ser un mensaje viviente. Tiene que ser verdad, aunque la verdad de nosotros mismos no nos guste.
Es ponerse a sí mismo, clavándose con Cristo en la cruz. Es entrar en una posición de luz, donde no puedes ser derrotado. Y cuando los espíritus de religiosidad te claven en la cruz, por hablar la verdad, te estarán ayudando a estar en el único lugar de donde se produce el poder y de donde emana la luz que disipa las tinieblas. Esta es la luz verdadera que cuando está en las aguas del mundo atrae hacia sí todos los peces. Es clavado en la cruz, humillándote a ti mismo, donde se empieza a mirar el rostro resplandeciente del amado. Como David decía, porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz, veremos la luz. Salmo 36:9. Es ahí, cuando lo estás mirando, cara a cara, que puedes ver toda la impureza de tu ser cubierta de su gracia y de su perdón, y puedes clamar como la sunamita, morena soy yo, hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Cantares 1:5. Cuando el sol de justicia te mira, cuando él hace resplandecer su rostro sobre ti, es cuando puedes ver el barro del que estamos hechos y decir, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Segunda carta a los Corintios 4 dividido entre 7. En el reino de las tinieblas, el diablo sabe perfectamente quién es luz, quién está clavado en la cruz, y permanece clavado en la cruz, y quienes solo dicen que son luz, pero su luz son tinieblas encubiertas de máscaras, que tienen apariencia de piedad pero que niegan la eficacia de la misma. Por eso hay tantos heridos en la guerra espiritual. No porque no tengamos el poder dado por Cristo, sino porque muchos quieren ir a la guerra sin vivir la cruz que derrota al diablo. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.